12:29 y tenemos ahora declaraciones del ministro de Economía y Finanzas de nuestro país, Luis Miguel Castilla, quien ofrece detalles acerca del esquema presupuestario de la República. Escuchemos. El 2014 va a ser un año mejor que el 2013, especialmente porque el mundo va a crecer a mayores tasas que las que hemos visto en el presente año. Quisiera destacar que el consenso en este mayor crecimiento del mundo no solamente es compartido por nosotros internamente, sino de manera internacional, y a su vez la entrada en producción de importantes proyectos mineros van a aportar al crecimiento económico del año 2014. Atrás de la proyección nueva de 6% para el año 2014 que sustenta el presupuesto que voy a comentar a continuación, se encuentra evidentemente la recuperación en la economía global, el mantenimiento de una dinámica importante del gasto público, especialmente en materia de proyectos de inversión en infraestructura para ir cerrando las brechas, y asimismo una recuperación de las exportaciones, que esperamos comienzan a revertir el patrón que hemos visto en los últimos meses, incluso con la entrada en producción de importantes megaproyectos mineros. Imprescindible mantener un clima de confianza, un clima donde se continúen revertiendo las expectativas de la inversión privada hacia una mejora y apostar por una serie de reformas que ahunden en la mayor productividad y competitividad de la economía, temas que serán tratados el día de mañana en mi presentación en la Comisión de Economía del Congreso de la República. Con respecto al presupuesto que ha sido aprobado, el proyecto de presupuesto para el año 2014, este asciende a 118.934 millones de nuevos soles. Esto representa un incremento de 9,7% con respecto al presupuesto institucional de apertura del año 2013. Este presupuesto se financia principalmente en un más del 70% con recursos ordinarios por un monto cercano a los 83.000 millones de soles. Quisiera destacar cuáles son los 7 principales objetivos que contempla este proyecto de ley de presupuesto para el siguiente ejercicio. En primer lugar, es continuar con los programas de inclusión social del gobierno del presidente Ollanta Humala. En particular, quisiera destacar un incremento importante, cercano al 30%, en los recursos asignados a los programas sociales. Esto es muy importante porque va en línea del cumplimiento de las metas establecidas por el presidente de la República en su discurso de Fiestas Patrias el 28 de julio pasado. Asimismo, como segundo factor de suma importancia es el fortalecimiento del orden público y la lucha contra la seguridad ciudadana. Acá quisiera enfatizar un importante esfuerzo de asignación presupuestal que se le ha dotado a la construcción y mantenimiento de penales. En el presupuesto de ese sector ha aumentado más de 40% y asimismo se garantiza la continuidad del segundo tramo de la reforma salarial de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, así como el respectivo equipamiento y desarrollo de capacidades tanto en el sector de defensa como interior. En tercer lugar, quisiera comentar que se continúa con la reforma del sector de educación para el desarrollo de capacidades en nuestro país. De esta manera se garantiza el segundo tramo de la reforma de la carrera magisterial y el fortalecimiento de capacidades, en lo que tiene que ver con incremento de plazas docentes, especialización de los docentes, programas de becas, entre otros. En cuarto lugar, se inicia y se continúa la reforma del sector salud, que en los próximos días va a ser publicado el decreto legislativo que empieza, la reforma del sector salud. En este sentido, yo quisiera destacar un incremento de más de 20% del presupuesto en el año 2014, dirigido principalmente a financiar la política remunerativa, el plan de lucha contra el cáncer y de mejorar la infraestructura hospitalaria, donde se han asignado más de 600 millones de soles para la construcción de entidades hospitalarias estratégicas. En quinto lugar, vamos a seguir impulsando el fortalecimiento y la modernización del Estado
en este sentido, se han gestionado recursos para la implementación de la reforma de la ley de Servir. Esto es muy importante, ya las entidades van a comenzar a ingresar a este nuevo régimen laboral basado en meritocracia y asimismo se están fortaleciendo capacidades de gestión en los gobiernos subnacionales, entre otros aspectos. En sexto lugar, evidentemente el cierre de las brechas de infraestructura son fundamentales en nuestro país y para ello se ha hecho un importante esfuerzo de dotar de recursos que superan el 25% del presupuesto en el sector de transportes y comunicaciones, vivienda y construcción, y tal cual fue anunciado por el presidente de la República, se ha creado un fondo para poder capitalizar la participación privada en proyectos de iniciativas privadas cofinanciadas y de asociaciones público-privadas. Y por último, y no menos importante, el fortalecimiento de los sectores productivos, destacándose las intervenciones en el sector de producción, agricultura y comercio exterior. En síntesis, estamos presentando un proyecto que tiene como propósito compatibilizar el cumplimiento de las metas establecidas por el gobierno del presidente Ollanta Humala y a su vez también mantener la prudencia en el manejo fiscal. El presupuesto está establecido con cuentas balanceadas, vale decir, ingresos igual a gastos. No hay déficit fiscal en lo que hemos estimado para el año 2014. Dicho esto, estoy presto a recibir sus preguntas. Buenos días, Laura Esta Vázquez, es una de la transmisión Agencia en vivo de RPP Noticias. Estamos nuevamente desde Palacio de Gobierno con las declaraciones del ministro de Economía, Luis Miguel Castilla, quien ha confirmado que el presupuesto público para el año 2014 se incrementará en 9,7% con relación al presente año, de aproximadamente 118.934 millones de soles. Vienen ahora las consultas de los periodistas, aunque ya el ministro ha hecho hincapié en que uno de los sectores en el cual se ha hecho mayor énfasis es programas de inclusión social. Asistamos la semana entrante al Pleno del Congreso a presentar formalmente el proyecto de ley de presupuesto con el presidente del Consejo de Ministros. Esto va a ocurrir la semana entrante. Lo que le puedo adelantar es que se han establecido metas, especialmente de expansión, en lo que se refiere al programa Pensión 65 y al programa Jaliwarma. También el programa de desayuno escolar, que fue aprobado mediante el proyecto de una ley recientemente, se le va a dar continuidad. Son proyectos que están avanzando, hay un cumplimiento de metas. En el caso de Jaliwarma se pretende llegar a una población de cerca de 3 millones de personas beneficiarias de este programa, al igual que el cumplimiento de metas en Pensión 65. Con respecto a los recursos asignados al rubro de infraestructura, acá yo quisiera destacar de manera muy importante son los cofinanciamientos que se van a otorgar a un conjunto de proyectos muy importantes, como son el Metro de Lima, que se va a adjudicar hacia fines de año y cuya construcción empieza en el mes de febrero, y que involucra un importante cofinanciamiento por parte del Estado. Asimismo, proyectos que tienen que ver con aeropuertos, puertos, infraestructura vial, la longitudinal de la sierra y muchos otros más que van a ser detallados en la sesión del Congreso de la República. Lo que creemos que en esta coyuntura es muy importante cerrar las brechas, no solamente sociales en términos de capital humano, sino también las brechas en infraestructura que aún tenemos, y es un objetivo del Gobierno ir de la mano del sector privado cerrando estas brechas vía mayor inversión pública e inversión público-privada. Buenas tardes, ministro. Bien, el ministro Luis Castilla también ha señalado de que en el presupuesto para el próximo año está contemplado el fortalecimiento de los sistemas de orden público y seguridad ciudadana. Y además se garantiza la segunda etapa de la reforma salarial de las Fuerzas Armadas y Policiales. Avanzar como un proceso continuo de mejora de cómo poder hacer que la inversión privada en nuestro país siga fluyendo de manera efectiva. Y vamos a llevar un conjunto de medidas, tanto proyectos de ley como normas de menor rango, que se ha venido trabajando de manera multisectorial para seguir agilizando la inversión privada en nuestro país, en particular en proyectos de infraestructura. Asimismo, va a haber un conjunto de normas
las cuales están dirigidas a mejorar la productividad y del sector industrial en particular, y agilizar medidas que permitan paliar este entorno externo que está afectando principalmente a las pequeñas y medianas empresas exportadoras. A esto se suman obviamente otros proyectos de ley que vamos a presentar en la Comisión de Economía y que pretendemos que sean discutidas a la brevedad para así poder darle un impulso adicional al crecimiento de nuestro país en los siguientes meses. Otro aspecto importante que ha destacado el ministro de Economía es el fortalecimiento del régimen o de la ley denominada Servir, y además dotar de recursos, ¿no?, a los sectores de transportes, comunicaciones, vivienda y construcción, básicamente a obras e inversiones en estos sectores. También el fortalecimiento del sector privado y las inversiones para paliar efectos de la crisis. A ver, acá yo quisiera establecer una serie de conceptos con respecto al tema del pago de los independientes o su adscripción a un sistema previsional, que ha concitado la atención de los medios, y yo creo que es importante clarificar ciertos conceptos básicos. En primer lugar, acá no se trata de nada nuevo, fue una ley que fue aprobada hace más de un año y que se ha venido implementando de manera gradual. Con respecto al potencial impacto macro que esto puede tener, quisiera tajantemente negarlo. La población beneficiada de de este nuevo régimen, donde entran al nuevo régimen previsional, sea este público o privado, llega al 4% de la población económicamente activa. 4%. Por lo tanto, no hay un efecto macro en absoluto. En tercer lugar, existe un régimen de gradualidad, especialmente para los trabajadores independientes de menores ingresos, hasta 1,5 veces la remuneración mínima vital. Asimismo, yo quisiera destacar los beneficios de ser parte de un esquema previsional. En nuestro país no existe la cultura del ahorro previsional, que es básicamente poder evitar la pobreza en la vejez vía una pensión digna. Y un beneficio muy importante que se da automáticamente es que los trabajadores independientes que se inscriban en una entidad previsional, sea esta pública o privada, reciben automáticamente el seguro de invalidez y supervivencia y gastos de sepelio. Vale decir, si ese trabajador tiene una invalidez o fallece, automáticamente hay un seguro que cubre obviamente a su familia. Y eso hoy en día los trabajadores independientes de nuestro país no lo tienen. El hecho de que esto sea un esquema obligatorio, les comento que todos los países del mundo tienen esquemas previsionales que son obligatorios. Es una extensión natural del régimen de los dependientes y ahora se le hace extensivo a los trabajadores independientes. Obviamente la confiabilidad del sistema previsional privado es lo que estamos apuntando, es fortalecer este sistema con las otras medidas que se han adoptado en el marco de esta reforma que fue implementada ya hace más de un año. Y quisiera, por último, comentarles que vamos a reforzar los esfuerzos para poder explicar de manera más extensiva las bondades de este esquema y comentarles que la operatividad no es un problema. A la fecha ya tenemos, se ha inscrito un número importante de independientes, tanto en la ONP como en la AFP, que ganó la licitación, y contarles que la Internet ha sido el mecanismo más fácil de inscripción. En el caso de la ONP, el 99% de los inscritos lo han hecho vía Internet, vía la página web. Y en el caso de la AFP, el 80%. Por lo tanto, no deben haber dificultades, pero esto no quita la responsabilidad que tiene el Gobierno Nacional de poder explicar las bondades, como lo estamos haciendo, y poder facilitar la inscripción de los trabajadores independientes para que puedan ahorrar y evitar la pobreza en la vejez. Con respecto a su segunda pregunta del FONAVI, existe la comisión ad hoc que sigue trabajando en este proceso. Ellos han seguido trabajando. Yo quisiera no comentar más allá de eso, porque le corresponde a la Secretaría Técnica de esta comisión de poder construir toda la vida laboral de los trabajadores en este periodo de tiempo
y de poder llegar a un esquema de pagos que la Comisión comenzará a definir. Esto es pago privado. Esto no entra en la ley de presupuesto porque es un pago que se basa en las recuperaciones de que tiene el FONAVI y se le va a ir pagando, esperemos, ojalá, lo más pronto posible para que el Estado cumpla todos los compromisos que tiene, tanto la deuda financiera que tenemos como la deuda interna y especialmente aquella que tiene un componente social. Buenas tardes. El ministro de Economía en este último punto se ha referido a la norma que obliga a los independientes menores de 40 años a inscribirse obligatoriamente, valga la redundancia, en la Oficina de Normalización Previsional o en una AFP para aportar. Ha dicho de que este es un tema ya que viene desde hace varios meses. Quisiera dejar alguna primicia para cuando vaya al Congreso y ustedes también vayan y hagan seguimiento de la presentación que vamos a hacer la semana entrante ante el Pleno y en la Comisión de Presupuesto. Evidentemente, en el tema productivo hay una apuesta importante por mejorar la diversificación de nuestro país y apostar por la industrialización, que ha sido un objetivo que el presidente de la República lo ha enunciado en su discurso de Fiestas Patrias. Y esto tiene que venir acompañado con una asignación presupuestal. El sector de producción, en coordinación con otros sectores, se encuentra planteando el Plan Nacional Industrial y ahí se va a contener el detalle, pero evidentemente ahí hay una asignación presupuestal cuyo detalle prefiero dejárselo, digamos, a la discusión que tengamos en el Congreso. Lo mismo aplica en el sector de comercio exterior, donde se está fortaleciendo a las oficinas comerciales para que nos permitan seguir diversificando a los socios comerciales, que es una tarea del sector mismo. Con respecto a su pregunta en relación al pago que ha establecido el Tribunal Constitucional, evidentemente nos encontramos evaluando cuál es la forma de poder aplicar esta sentencia. Todavía no sé si se ha cerrado el tema legal, y una vez que esto se haga, vamos a evidentemente cumplir con las sentencias judiciales y las sentencias de las máximas cortes que nos impongan. Y acá obviamente apelamos a obviamente cumplir con los compromisos que tiene el Estado peruano, pero a su vez también tenemos compromisos con muchos sectores. Hay deudas sociales que tenemos que cumplir, tenemos cierre de brechas, todavía hay muchos trabajadores que no reciben suficientes haberes. Estamos en un proceso de reforma y tenemos que saber cómo asignar los recursos. Pero evidentemente el Estado peruano y el gobierno del presidente Humala no está exento de cumplir las sentencias de las máximas cortes. Cuando tengamos mayor información al respecto, la haremos saber públicamente. Ministro Cintia Velarde, de la Agencia Andina, quería que nos precise... Se ha referido en este último punto el ministro de Economía, Luis Miguel Castilla, a la sentencia del Tribunal Constitucional para el pago de los bonos agrarios. A ver, con respecto al tema... Estamos ahora con la consulta sobre seguridad ciudadana. Acá quisiera destacar que no solamente están los fondos asignados en el presupuesto, sino está el Fondo de Seguridad Ciudadana, que son fondos extra presupuestales que están asignados. Y a esto también se le suma el anuncio que también hizo el presidente de la República de tener una partida especial en el FONIPREL para que los gobiernos regionales y locales puedan presentar proyectos de mejora en la lucha contra la inseguridad ciudadana por 250 millones de soles. En general, el presupuesto que es multisectorial crece de manera importante en más de 20%, pero esto está distribuido en muchos sectores, los que hacen la lucha, digamos, contra la inseguridad ciudadana que abate al país. Con respecto al BRAEM, también se van a mantener los presupuestos de vida, hay incrementos importantes y obviamente todo el equipamiento militar está dirigido justamente a poder potenciar la capacidad de respuesta del país en la lucha contra la subversión y el narcotráfico. Son, como comenté, uno de los temas estratégicos que guía este presupuesto, que de hecho, repito, va a ser presentado en todo detalle la semana entrante en el Congreso de la República. Bien, muchas gracias. La conferencia concluida. Bien, hemos tenido entonces, amigos televidentes, la conferencia de prensa
del ministro de Economía, Luis Miguel Castilla, con relación a la aprobación en Consejo de Ministros del proyecto de presupuesto para el año 2014. Reiteramos, se incrementa en un 9,7% este presupuesto con relación al del presente año, con énfasis en programas de inclusión social, incremento y fortalecimiento del presupuesto destinado a orden público y seguridad ciudadana, programas de salud, política remunerativa justamente en el sector salud y también dotación de recursos en materia de transporte, comunicación, vivienda y construcción y fortalecimiento de los sectores productivos. También ha dicho el ministro de Economía que el crecimiento económico del presente año se reduce de un objetivo inicial de 6,3% a 5,7%. Para el próximo año está proyectado en 6,09%. En resumen, el ministro de Economía ha dicho que el año 2014 será mucho mejor, más ventajoso para nuestro país. Retornamos a estudios. Adelante, Ricardo. Muy bien, Carlos, muchas gracias. La conferencia del ministro de Economía y Finanzas de nuestro país.